Quiero que pongamos atención, hermanos. Este tema que vamos a abordar el día de hoy es la continuación del tema anterior. El tema anterior que abordamos se tituló La salvación es personal. Y el tema que hoy abordamos tiene continuidad con el tema anterior y se titula La salvación no se hereda. La salvación es personal, pero también la salvación no se hereda. Amén. ¿Lo pueden repetir conmigo? La salvación no se hereda. Y vamos a la porción bíblica en Romanos capítulo 1, versículo 17. Y vamos a poner atención a lo que nos dice la palabra en esta parte de las Escrituras. Romanos capítulo 1, versículo 17. Quiero que pongan mucha atención a esta porción bíblica, porque viene siendo como la base de lo que vamos a tratar el día de hoy. Pónganse de pie, por favor, en el nombre del Señor. Todos unánimes, por favor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una vez más, por favor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por tercera vez, por favor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tomen su lugar. Y ya hemos orado, hermanos, para que la palabra del Señor sea de bendición y poderosa en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, en esta porción bíblica, nos dice que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque está escrito que el justo solamente vive por ella. Amén. ¿Saben ustedes que este fue el texto bíblico que Martín Lutero lo hizo entender, hermanos? Porque él vivía en una situación de una persecución de culpa constante en su vida, de tal manera que él se flagelaba, él hacía actos de penitencia, y entre más se flagelaba y hacía actos de penitencia, más culpa sentía delante de Dios, sintiéndose indigno. Y así durante mucho tiempo él manifestó ese sentido de culpabilidad en su vida, hasta que el mismo Espíritu de Dios lo llevó a esta porción bíblica y pudo entender que todas esas cosas que él hacía no lo podían justificar delante de Dios. No lo podían llevar a presentarse limpio delante del Padre. Y leyendo la Biblia, se pudo encontrar en el libro a los Romanos que aquí estaba la respuesta que él estaba buscando durante mucho tiempo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué fue lo que él pudo entender en esta porción bíblica? Que no era por flagelación y no era por actos de penitencia, no era el pasarse días, semanas o quizá meses ayunando, pasando hambre, acostándose en camas con clavos, martirizándose a sí mismo, por el cual él podía obtener salvación.
Porque la gente allá afuera piensa que a través del flagelo, a través del autocastigo, es como nos podemos presentar delante de Dios justos. Pero el Espíritu Santo lo llevó a esta parte de la Biblia en el que se dio cuenta que la salvación no es por obras, no es por cuánto te flageles el cuerpo, no es porque cargues troncos llenos de espinas en la espalda y camines de rodillas no sé cuántos kilómetros y termines sin carne en las rodillas, con el hueso pelado, y así le digas: Señor, aquí estoy, justo delante de ti. ¿Es así, hermanos? El apóstol Pablo escribió esto inspirado por el Espíritu de Dios, para que todo aquel que lea esta escritura se pueda dar cuenta que la salvación, así como es personal, hermanos, tiene que ser a través de la fe personal de cada individuo. No es que porque mi papá y mi mamá son cristianos, o tengo un papá pastor, o tengo una madre, ¿verdad?, que es muy devota, ¿verdad?, en cuestiones religiosas, para que pueda yo decir, porque mi papá y mi mamá son creyentes, automáticamente tengo la salvación. De ninguna manera. La salvación de Dios se revela a través de su justicia, y esta es por fe y para fe. Porque escrito está: el justo vivirá solamente por ella. Si tú has creído en el Señor Jesucristo y te has apartado del pecado, has dejado de hacer lo malo para vivir conforme a la Escritura, conforme a la voluntad de Dios, porque Jesucristo dice: arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos. Convertirse es negar totalmente el pasado, dejar de hacer lo malo y procurar en todos los aspectos hacer la voluntad de Dios, buscar su rostro. Dice el Señor Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice el que quiera, ¿verdad? No es por el hecho de que papá o mamá, o tengo un hermano, ¿verdad?, que ya es cristiano, y porque él creyó, ya automáticamente yo tengo la salvación. No es así. Entonces, esto llevó a Martín Lutero a reconocer que no era tirándose en el suelo con boca abajo, ¿verdad?, y allí rezando 3 Aves Marías, no sé cuántos responsos, y permanecer allí con una veladora en la mano, pasarme horas y horas hasta que la vela se consuma. Él entendió que debía creer en la salvación simplemente por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo, que Él, al morir en la cruz, ese sacrificio que Él hizo era más que suficiente para yo poder ser salvo. Aleluya. Desde luego, apartándome del pecado, apartándome de la maldad, porque no puedo decir que he creído en Jesucristo haciendo o continuando haciendo lo mismo. No es así. Tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de vida. Tiene que haber una nueva manera de vivir, de comportarse en su diario vivir, valga la redundancia. Existen doctrinas que malinterpretan las Escrituras, que toman textos bíblicos, pero no leen antes o después para poder dar una explicación correcta de lo que nos está diciendo esa parte de la Biblia. Toman ciertas porciones bíblicas
para poder de esa manera justificarse, y no es así. El tema que hoy estamos abordando se titula La salvación no se hereda. Amén. ¿Sí estamos conscientes de eso, hermanos? No porque tu esposo sea creyente ya automáticamente tú lo eres. No porque tu esposa sea una mujer que constantemente está en la iglesia, ya se bautizó, pienses tú que por ella tú automáticamente obtienes la salvación, así como en automático. No, es que si ella ya es una creyente, ¿verdad? Tú tienes que también hacer tu decisión personal. Amén. Entonces, muchas predicaciones, cuando se lee un texto bíblico, se toman muy a la ligera, de tal manera que nos hace creer que somos salvos por la gracia, ¿verdad? Y sí, la palabra del Señor dice que por gracia somos salvos, pero tiene que haber una acción en cada uno de nosotros, y esa no proviene del familiar más cercano, sino es personal. Entonces no consideran el texto antes y después de la porción bíblica. Por ejemplo, muchos se agarran de lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículos del 30 al 31, y vamos a leer esa parte, hermanos, para que podamos ir hilando lo que estamos tratando de explicar en esta hora. Hechos capítulo 16, versículos del 30 al 31. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en esta parte de la Biblia? Dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para afirmar que la salvación es para todos en general. Y sí, de alguna manera esa salvación es para todo aquel que cree. Amén. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a este soldado romano, cuando lo cuestiona y le dice: señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y aquí habla en plural porque estaba Pablo y Silas, su compañero en el ministerio, y dice: ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ¿cómo entiendes tú esto que Pablo y Silas le dijeron a este soldado romano cuando los cuestiona y les dice: ¿qué he de hacer para ser salvo? Y ellos le responden: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Para que tú puedas entender qué es realmente lo que le estaban tratando de decir a este hombre, y que él lo entendió de esa manera, de una manera correcta, no que en automático ya él creyó y ya por ende su familia fuese salva. No fue así, sino que si tú lees desde antes, necesitas leer antes el texto central, que es el versículo 30 y 31, y después lo que continúa, para poder darte cuenta por qué Pablo y Silas le dijeron estas palabras. Y este hombre entendió, porque no solo él creyó, sino que también le hablaron a su familia de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque dice en el versículo 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Se dan cuenta, hermanos? Era que, bueno, quieres ser salvo tú ya creíste, pero quieres que tu familia sea salva también. Entonces les dice: vengan, porque así como yo he creído, también quiero que mi familia crea. ¿Sí están entendiendo ahora, hermanos?
Entonces, no significa que el hecho que tú creas, por simple herencia, toda tu familia sea salva. ¿Cuántos diéramos que así fuese? Pero desafortunadamente no es así. Necesitas poner de tu parte e incluso orar o pedir oración en la iglesia. Pero este hombre, hermanos, siendo cabeza de hogar, yo puedo entender que él le habló a su mujer del cambio de vida que él había sufrido en su vida y que era necesario que también ellos escuchasen a estos hombres, a Pablo y a Silas, y les explicasen las escrituras para poder entonces ellos aceptar este santo evangelio. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén, gloria a Dios. ¿Qué fue lo que llevó a este hombre a creer? Vamos a retroceder un poquito, hermanos. Pablo y Silas estaban en un lugar en el que habían llegado para predicar la palabra. Y ellos predicaban públicamente. Y había allí hombres que esclavizaban a las personas. Y tenían a una muchacha que tenía espíritus de adivinación. Y sus amos la sacaban a los lugares públicos para que ella les adivinase la suerte o el futuro a las personas. En otras partes de la Biblia, en las versiones más antiguas, se dice que tenía un espíritu pitón. ¿Han oído hablar en el libro de los el libro de Samuel, en el Primera de Samuel, donde habla que Saúl fue a consultar a una pitonisa, a una medium que consultan a los muertos y hacen supuestamente venir el espíritu de los muertos para poder hablar con ellos y consultar con ellos? Entonces, esta joven tenía un espíritu de adivinación, tenía un espíritu pitón, el cual le adivinaba el futuro, supuestamente, ¿verdad?, a las personas, y le hacía ganar mucho dinero a sus amos. Pero esta joven, conociendo quién era Pablo, más bien no ella, sino el espíritu o los espíritus que habían dentro de esa joven, proclamaba diciendo: estos son los siervos del Dios Altísimo. Y así dice la escritura que se la pasó varios días, y entonces, incomodando a Pablo, increpó al espíritu. Lean, por favor, léanlo para que puedan darse cuenta que lo que les estoy diciendo está escrito aquí en la palabra del Señor. Y reprendió al espíritu, y el espíritu inmundo, el espíritu de adivinación, salió de ella, y la mujer, la joven, ya no adivinaba más, ya no pronosticaba el futuro para nadie. Y entonces esto provocó grande enojo en el amo, ¿verdad?, en el dueño de esta joven, y enojándose mucho, ¿verdad?, incitaron a las multitudes para que fuesen en contra de Pablo. Y dice la escritura aquí que los llevaron ante el concilio romano, y después desde que los azotaron. Vean nada más, hermanos, lo que conlleva el evangelio. Amén. No piensen que Pablo, Pedro y todos los demás discípulos estaban en un lecho de rosas, entre miel con hojuelas, sino que ellos padecían por causa de la palabra. Y dice la Biblia que fueron azotados y metidos
en lo más profundo de la cárcel. Y este soldado romano, pónganme atención por favor, este soldado romano había escuchado todo lo que se había estado aconteciendo con Pablo y Silas, y de cómo habían echado ese espíritu inmundo de esta muchacha. Y los metieron a la cárcel. Y dice la escritura que a la medianoche cantaban himnos y alabanzas, o decían: ¿por qué, Señor, permites estas cosas? ¿Cómo es posible que nosotros estamos predicando tu palabra y mira cómo nos pagas? Así se expresaban Pablo y Silas. Dice la Biblia que a la medianoche entonaban cánticos y alabanzas a Dios. ¿Y qué es cuando, hermanos, alabas a Dios? Cosas tremendas ocurren en el ámbito espiritual, de tal manera que ese que ese soldado romano, ese custodio que vigilaba a los presos en la cárcel, los escuchaba, y créanme que él se podía cuestionar diciendo: ¿cómo es posible que estos hombres fueron azotados, maltratados, vejados? Sus carnes estaban, desollados por los azotes que les habían propinado, y tenían cepos, tenían cadenas y cepos en los pies, y así estaban en lo más profundo de la cárcel, pero ellos glorificaban a Dios y bendecían el santo nombre. Y dice la Biblia que de repente vino un terremoto que removió los cimientos de esa prisión, y dice la palabra que se les cayeron los grilletes de las manos y los cepos de los pies se rompieron. Y viendo este soldado romano que que los presos habían quedado libres, dice que tomó una daga o su espada y se quiso suicidar. Pero Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Este hombre se había dado cuenta que algo sobrenatural estaba ocurriendo en ese lugar, porque él podía sentir la presencia de Dios, de tal manera que viene de rodillas ante Pablo y Silas y les dice: varones Galileos, ¿qué he de hacer para ser salvo? Gloria a Dios. Tú tienes que entender que muchas veces Dios te va a hacer pasar por situaciones difíciles para poder hacerte entender más adelante del propósito que Dios tiene para tu vida y para que los demás crean a través de tu testimonio. Bendecimos a Dios, hermanos. Dice en el versículo 32 de Hechos 16: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, o sea el soldado, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria a Dios. No dijo: bueno, Pablo, Silas, ya creí, pero esperen un momento, esperen tantito, que se pasen unos 6 meses, un año, para que pues no vaya yo a cometer algún error, ¿verdad? Vaya yo a ser desleal a Dios, porque todavía mi corazón no se ha firmado del todo y no quiero fallarle a Dios. Díganme ustedes, de los que estamos aquí y de los que están en la Biblia, ¿quiénes no fallaron o no le han fallado a Dios? Que tengan que pasar 2, 3 años y pueda ser, simpatizante de la iglesia para decir: ahora sí tengo esa necesidad, porque ahora sí me quiero afirmar. ¿Es eso lo que dice la palabra? Dice aquí
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. O sea, no los azotó y dijo, no sé que se me vayan a escapar, mejor los azoto para volverlos a encadenar, sino que él entendió que lo que había ocurrido ahí no era otra cosa más que el poder de Dios, por testimonio de Pablo y de Silas. Y enseguida, que dice en el versículo 33, léanlo por favor, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Quiere decir, hermanos, que no tan solo, porque aquí está hablando de que estaban todavía en la cárcel, quiere decir que habían otros soldados allí que habían escuchado y habían visto lo que había ocurrido. Y si vieron que su mayor, ¿verdad?, la autoridad allí, que era la que estaba a la custodia de todos los presos, estaba llevando a cabo, entonces ellos también escucharon el mensaje y juntamente con ellos se bautizaron. Juntamente con él se bautizaron. Pero después en el versículo 34, no conforme con lo que había ocurrido allí, dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, o sea, les sirvió de comer, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, les habló del evangelio también, y posiblemente le dijo a Pablo y Silas, háblele también a mi esposa y a mis hijos. Amén. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero algo tuvo que pasar antes para poder darse cuenta que era necesario, ¿verdad?, que él tomase una decisión importante en su vida. Yo creo que todos los días tomas decisiones en tu vida para hacer proyectos. Pero ¿cuántas veces te has detenido para tomar decisiones importantes, no tan solo para tu vida personal, sino para tu familia? Yo creo que nos afanamos más por las cosas materiales y dejamos lo más importante, que es la vida espiritual, para después. Y tenemos que poner en primer lugar las cosas de Dios, hermanos. La escritura va más allá de lo que se cree o se piensa simplemente. La escritura se lee y se interpreta de manera espiritual. ¿Sí lo creen? Lo voy a volver a repetir. La escritura se lee y se interpreta espiritualmente. No es un libro común y corriente. No es la literatura de Gabriel García Márquez. No son los ensayos de Octavio Paz. No es el Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. No estás leyendo una obra de teatro de Romeo y Julieta de William Shakespeare. ¿Qué acabamos de leer, hermanos, en el libro de los Proverbios antes de iniciar este servicio? ¿Qué nos dice la palabra del Señor con respecto al conocimiento y a la sabiduría? Que los hombres que son sensatos son los que se humillan, y los insensatos, hermanos, reciben su pago. Los que endurecen su cerviz.
y se vuelven arrogantes, orgullosos, vanidosos. Ante la palabra del Señor nos tenemos que humillar y reconocer que la palabra de Dios es fiel y es verdadera y es poderosa. Cuando tú lees este libro, estás adquiriendo conocimiento que viene de arriba, hermanos. Por eso te invito a que vayas a 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20. ¿Qué nos dice esta parte de la Biblia? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice, debes entender antes que nada esto, que no hay ninguna parte de la Escritura o de esta profecía la cual sea de mera interpretación humana. Yo no puedo venir aquí y decirles, bueno, hermanos, miren lo que dice aquí la palabra del Señor, me parece o creo o tengo la corazonada de que lo que nos está diciendo es esto y esto. ¿O es así, hermanos? Dice que tú no puedes darle una interpretación privada a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puedes tú entender las Escrituras? Bueno, la Escritura se explica y se interpreta por sí sola. ¿Sí estamos de acuerdo? Hablábamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, por qué Pablo y Silas le dijeron estas palabras al soldado romano. Y ya explicamos por qué motivos Pablo y Silas le dijeron a este hombre: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú, pero también toda tu casa. ¿Qué fue lo que actuó ahí en él cuando él les dijo cuando ellos le dijeron estas palabras al soldado? Quiero hacer énfasis en esto, que primero él creyó a la palabra, pero también creyó a las promesas de Dios, hermanos. Y no dijo, bueno, yo ya creí, por automático ya también mi familia es salva. No. Él les dijo, vayan, porque los llevó a su casa. ¿Sí estamos de acuerdo? No es algo que yo esté inventando, lo acabamos de leer. Y dice, y toda su casa creyeron en la palabra de Dios. Entonces, ahora sí podemos darnos cuenta que no es así nada más como lo lees de una manera superficial, sino que tienes que leer el antetexto, el texto y el contexto antes del texto central al cual te estás refiriendo, y después del texto, para poder darte cuenta qué es lo que ocurre antes, por qué dice eso y por qué habla después de ciertas cosas. Amén. Amén. Entonces la Escritura, hermanos, se explica por sí misma. La Escritura no se contradice ni se pone en tela de juicio. Vamos a 2 de Pedro. Nuevamente, no cierren sus Biblias, hermanos, manténganla abierta. 2 de Pedro, en el mismo capítulo 1, pero el versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, nunca fue por el pensamiento o la sabiduría humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Él, y aparece Espíritu con E mayúscula, hablando de la tercera persona de la Trinidad. Dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo, y aparece Espíritu con E mayúscula y Santo también con S mayúscula, dando a entender que es Dios mismo hablando. Amén. Utilizó ciertamente a los hombres para que escribieran, pero no fue sabiduría humana, sino sabiduría de Dios, inspirando a los hombres a escribir.
La Biblia nunca dice, si tú crees en Jesús, en automático toda tu familia ya es salva. La salvación es personal. Por eso, para que tú puedas entender esto, necesitas haber escuchado el tema anterior para darle continuidad a lo que estamos hablando hoy. Por eso les invito a que vean los videos, hermanos, que se suben de las predicaciones y retroaliméntense constantemente de las Escrituras. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer ciertas porciones bíblicas y vamos a ir explicando de manera breve pero concreta. San Juan 3:16. Y vayan anotando esas citas bíblicas. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ahí está la clave, para que todo aquel que en Él cree, parece que está hablando de manera plural, pero a la vez está individualizando. Dice, para que todo aquel, está hablando de mucha gente, ¿verdad? En todo el mundo, porque dice, amó Dios al mundo, amó a cada ser humano, pues, que envió a su Hijo unigénito, para que cada persona, vamos a cambiarle un poquito, hermanos, no porque yo esté cambiando la interpretación de las Escrituras, sino quiero parafraseártelo de tal manera que tú lo puedas entender de una manera más fácil y sencilla, para que de manera personal el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que te está diciendo la palabra del Señor aquí, cuando dice para que todo aquel, no dice para que todos aquellos. Debemos aprender a leer y a razonar, hermanos, las Escrituras. No es leer por leer simplemente. Amén. San Juan 14:6. Vamos adelante y busquemos San Juan capítulo 14, versículo 6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Aquí Jesús como que se está yendo de una manera más personal. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, o sea, no habla en plural, ¿verdad? Viene al Padre si antes no cree en mí, si antes no me acepta a mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Entonces, aquí se echa por tierra y se echa abajo totalmente cuando dicen muchos que las religiones, todas las religiones llevan a Dios. Necesitas creer en Jesucristo para poder ser salvo, pero para haber creído en Jesucristo necesitaste también haberte arrepentido de corazón y abandonado el pecado. Amén. Esos son los requisitos para que puedas acercarte al Padre. Porque dice, nadie viene al Padre si antes no me aceptan. Aleluya. San Juan capítulo 1 versículo 12. Retrocedemos y nos vamos a San Juan 1, 12. Vamos a leer unos versículos antes, desde el versículo 10, y dice, en el mundo estaba, ¿quién? ¿Quién, hermanos?
A ver, en el mundo estaba ¿quién? Jesús. Y el mundo por él fue hecho. Aleluya. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, aquí está hablando en singular, o sea, hablando del pueblo de Israel. Dice, a lo suyo vino, o sea, a su pueblo Israel. Y después pluraliza, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio autoridad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, te puedes dar cuenta aquí que la salvación que el Señor te ofrece es meramente personal, estrictamente personal, y no es porque mi papá sea un gran predicador evangelista que yo también por ende ya así en automático soy salvo, sino dice aquí a los que creen en su nombre. Amén. Les dio autoridad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya, bendito es Dios. San Juan capítulo 3 versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A quién le dijo estas palabras? A Nicodemo. Y hace como una reafirmación de lo que ya había dicho antes. Dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una persona, ¿qué fue lo que ocurrió con este soldado? Para poder él dar ese paso de obediencia, hermanos, nació primero de nuevo, o sea, reconoció que Jesús era su Salvador. No le dijo: Pablo, tú eres un gran hombre y ahora tú eres mi guía, tú eres, mi gran apóstol. Así le dijo, hermanos. Les dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: mira, reza 3 responsos, 3 Aves Marías, cántate el Ave María también, para que así, de esa manera, puedas agradar a Dios. ¿Qué le dijo? Cree en el Señor. Creer, hermanos, es confiar en Él, depositar tu fe en Él, creer que Él murió por ti en la cruz, reconocer que Él fue el que pagó por tus culpas, por mis culpas, y aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Aleluya. Entonces, este centurión nació de nuevo, y nació así de corazón. Cuando una persona dice: yo estoy dispuesto a dejar todo por seguir a este Jesús del cual tú predicas. Hay mucha gente que se pueden pasar toda una vida dentro de una iglesia, en una congregación, y no ser salvos. No ser salvos. Porque siempre los prejuicios, ¿verdad? Yo he escuchado gente que ha estado aquí y les he dicho: ¿por qué no das ese paso de obediencia en tu vida? No, es que tengo miedo de fallarle a Dios, todavía no me afirmo bien, ¿qué va a decir la gente? ¿Verdad? Se preocupan más por lo que qué dirá la gente que de lo que qué si dice Dios de tu vida. Cuando Dios te dice: venid a mí, acepta a tu Salvador, pero ya. Tú no sabes si el día de mañana vas a morir. Yo no sé si el día de mañana voy a morir. Y la oportunidad que Dios te está dando hoy la desprecias, y al otro día ya no tienes oportunidad y te fuiste a un infierno eterno por haber desaprovechado
una oportunidad que Dios te dio. Mateo 18:3. Capítulo 18, versículo 3. Dice: y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Porque nuestros corazones son tan vanidosos, tan orgullosos, que nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestras faltas. Los niños son más susceptibles a perdonar, a reconocer, a entender. Pero el ser humano, entre más grande, más necio. ¿O no? Por eso dice la Escritura: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, en humildad de corazón, no entraréis en el reino de los cielos. Apocalipsis 3:20, ya todo el mundo lo conoce, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él viene de manera muy personal a tu vida y constantemente toca a tu puerta. Pero no está hablando de la puerta de tu casa, te está hablando a si le das permiso a entrar en tu vida, en tu corazón. Dice: y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué te dice esta palabra? Quiere decir que él compartirá contigo todas sus bendiciones y sus promesas. Gloria a Dios. Proverbios 28:13. No crean que nada más en el Nuevo Testamento, hermanos. Vamos a ver qué nos dice Proverbios en el Antiguo Testamento. 28:13. Versículo 13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta porción bíblica me encanta, hermanos, porque era una porción bíblica que mi papá siempre mencionaba cuando él predicaba la palabra, y también cuando de manera individual se acercaba a las personas para hablarles del Evangelio. Mi papá era una persona que siempre, constantemente, no perdía el tiempo. Él se acercaba a una persona y ya les estaba compartiendo de la palabra de Dios. El que encubre sus pecados, ¿qué ocurre? A ver todos, hermanos, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendito sea el Señor para siempre. Más bien hubo una justa razón por la cual Pablo y Silas le dijeron a este hombre en Hechos capítulo 16 versículo 31. Vamos de nuevo a esa parte, hermanos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Necesitas leer, ¿verdad?, lo que dice antes y después. ¿Qué fue lo que movió a este hombre a arrepentirse y creer? ¿Por qué Pablo y Silas le dicen en el versículo 31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Bueno, yo les invito a que, para que ustedes puedan decir, vamos a ver si realmente lo que el hermano Gabriel nos dijo está allí. ¿Cuántos solamente se conforman con lo que aquí se les dice?
Había un pueblo griego, los bereanos en Grecia, que en tiempos de Pablo no se dejaban llevar nada más por lo que Pablo les decía, sino que ellos escuchaban el mensaje de Pablo y después, de manera privada, iban e investigaban si realmente lo que Pablo había dicho estaba en la palabra. Y dice la Biblia, y los de Berea investigaban si Pablo les había dicho la verdad. Yo te invito a que tú vayas a la Biblia en tu casa y leas y confirmes y reafirmes tu fe, y ampliarás tu conocimiento de la palabra de Dios y glorificarás el nombre del Señor también. Otra porción bíblica que es mal entendida, hermanos, y también por lo tanto mal interpretada, se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos del 11 al 13. Quiero que pongan atención a lo que dice la Escritura. Dice así la palabra del Señor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muchos toman este texto en el versículo 13 equivocadamente, incluso hasta se lo pueden aprender de memoria y repetirlo nada más, así como una retórica, ¿verdad? Sin profundizar en lo que realmente la palabra del Señor nos está diciendo. Dice: si somos infieles, como Él es fiel, al final nos salvará, porque Él no puede negarse ni romper sus promesas. De esa manera se sobreentiende, ¿verdad? Él es fiel, aunque yo no lo sea, de todas maneras Él ya me salvó. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Si soy infiel, pues Él permanece fiel. ¿Qué nos quiere decir el versículo 13? No significa que aunque seas infiel y te apartes, apostatando de la fe verdadera, Dios, como es fiel y permanece fiel, no ejecutará juicio contra ti. Porque dice en el versículo 11: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Cuántos mártires cristianos ha habido en la historia, hermanos, del cristianismo, que han dado su vida por causa del Evangelio? Y ellos murieron con esa fe. Y como Pablo, ¿verdad?, que sufrió por causa del Evangelio, dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también en aquel día nos negará. Pero como Él es fiel, y si nosotros fuéramos infieles, Él de todas maneras permanece fiel, porque Él no puede negarse
a sí mismo. Como Dios es fiel y permanece fiel, no ejecutará juicio contra ti, ya que Él no puede negarse a sí mismo. Más bien, lo que la Escritura te da a entender o te quiere decir, que en medio de nuestra infidelidad y flaqueza, Él no cambia. Él es fiel y justo para cumplir su palabra tocante a su ley y juicio. Yo no sé si tú estás entendiendo esto, hermano. ¿Sí lo estás entendiendo? Entonces, porque nada más escucho que alguien dice amén, pero los demás. Entonces, si nosotros fuéramos infieles y Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, significa que tú te puedes ir al mundo y estar con un pie dentro del Evangelio y con otro en el mundo, al fin que Él es fiel. Y Él no se niega a sí mismo y sus promesas son para mi vida. ¿Te estás dando a entender eso, hermano? No. Él es fiel y justo. Amén. Amén. Y así como Él es fiel a su palabra, miren, Jesucristo dijo, mi palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que no hay ni una porción de la Biblia sin que ésta se cumpla al pie de la letra. Y cuando dice la Escritura también, porque necesitas leer lo que dice en otras partes de la Biblia, cuando dice, y todo aquel que me negare, yo también en aquel día lo negaré delante de mi Padre. Incluso aquí lo dice también, si le negaremos, ¿qué dice más adelante, después de la coma? Él también nos negará en el versículo 12. Entonces, para no caer en errores, hermanos, necesitas haber leído antes y después. Porque si tú solamente te concretas en lo que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Pero no te diste cuenta de lo que dijo acá, en el versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, no importa, Él no te negará. ¿Así dice? Él también nos negará. Entonces se antepone a lo que dice adelante cuando dice, es que Él es fiel. Sí, ciertamente Él es fiel y Él cumple, hermanos, sus palabras. Pero tienes que entender que la ley de Dios, la justicia de Dios, no es como la justicia de los hombres. Él es justo y Él es recto. Amén. Más bien lo que la Escritura dice es que en medio de nuestra infidelidad y flaqueza, Él no cambia. Él es fiel y justo para cumplir su palabra tocante a su ley y juicio. Vamos a ver qué nos dice en Números 23:19. El libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pero tú dices, es que esta se encuentra en el Antiguo Testamento. Pues también vamos al Nuevo Testamento para que no haya pretextos. Hebreos 10:29. Para que, hermanos, no nos andemos con rodeos. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 10, versículo 29? ¿Cuánto? Y aparece con signos de interrogación, como
haciendo una pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Es una preguntota, ¿verdad? Voy a volverlo a leer. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea, el que lo tuviere en poco, el que toma las cosas muy a la ligera. Pisotear, hermanos, al Hijo de Dios es escuchar su palabra y echarte sus palabras a tu espalda diciendo: no me interesa, no me incumbe, no me hace falta. Y cuanto más ya siendo un congregante, siendo un conocedor, si pudiésemos decir así, ¿verdad? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, que tuviere en poco el sacrificio del Señor, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y aparece aquí Espíritu con E mayúscula. Si tú lees más adelante, en versículo 30, léelo por favor. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará. No dice a los impíos nada más, dice a su pueblo. Y en el versículo 31, esto es tremendo, hermanos. ¿Cómo dice? Todos por favor, en voz alta. Horrenda cosa es caer en manos de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de el Dios vivo. No es cualquier cosa. Por eso, hermanos, hemos durante todo ese tiempo venido hablando de temas tan importantes dentro de la iglesia, hablando precisamente de la conducta que la iglesia debe llevar a diario, en casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo, con la familia. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo respetas a tu novia? ¿Cómo haces valer el valor de una mujer? ¿Cómo el varón ama a su esposa y sus hijos se agradan y se alegran de ver que su papá trata de una manera tan especial a su esposa y que su esposa respeta a su marido? Pero dice el Señor también: hay de aquellos que se dicen ser cristianos y por causa de ellos muchos tropiezan, que son piedras de tropiezo para que otros no crean, que a lo mejor iban entrando apenas en el camino, conociendo y viendo la actitud de uno que se decía cristiano y ya tiene 5 o 10 años dentro del evangelio, ¿verdad? Y dicen, pues no, que dicen que son cristianos y mira cómo le habla a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo es vociferante en la calle. Y dicen que son cristianos. Pues para ser como ellos, mejor me quedo aquí. No quiero ser un hipócrita. Y por causa de esas piedras de tropiezo, esa gente no se convierte a Cristo y se van al infierno. Dice el Señor: ay de aquellos. Por eso dice, hermanos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque podemos engañar a la iglesia,
Pueden engañar al pastor, ¿verdad? Pero a él nadie lo puede engañar. Yo no puedo engañar a Dios, hermanos. Tenemos que ser de una sola línea. Dice el Señor, que tu sí sea sí y tu no, no. No para decirle al mundo, rechazo al mundo y sigo a Cristo. Y decirle a Cristo, sí, Señor, te sigo a ti solamente. Amén, amén, Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios no puede ser engañado. Él retribuye conforme a tu comportamiento. Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8. Gálatas 6, versículos 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Esto es importante, ¿sí? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay mucha gente, como en esas congregaciones, donde solamente les hablan de bienes y de que entre más des tu diezmo, más del Señor te bendice. No le des ahí pizquitas al Señor, porque también el siervo del Señor es un hombre que debe tener en abundancia. O sí o no, así les hablan. Y dicen, sí, vamos a... Y avientan los billetes de a 500, ¿cómo se llama? Depositan ahí los anillos de oro. El Señor te bendice, el Señor te prospera. Y hablan que siembran aquí para su propia carne y siembran corrupción. Pero cuando tú te consagras a Dios, no te compenetras en cosas vanas. Y no estoy diciendo con esto de que no sea necesario el trabajar para llevar el alimento a tu casa, y que por el fruto de tu trabajo te compres lo que te has ganado con el sudor de tu frente, ¿verdad? Pero no de una manera deshonesta, sino de una manera honesta. Amén. Y que no pongas tu corazón en las cosas del dinero, en el dinero, sino que le agradezcas a Dios y bendigas su nombre por todo lo que Él te ha dado. Aleluya. Porque dice acá: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Entonces ciertamente Él no puede contradecirse a sí mismo. Significa en conclusión que Él no actúa conforme al comportamiento corrupto del hombre. ¿O alguien me puede decir que aquí en la Biblia se encuentra una porción en donde el Señor Dios Todopoderoso se dejó corromper? Si eres el dueño del oro y de la plata, ¿tú crees que puedes sobornar a Dios con...? Porque esa gente eso es lo que hacen. Creen que sobornan a Dios dando sus bienes materiales. Y dicen, yo estoy bien con el Señor. Tengo la varita bien alta delante de Él, porque yo soy el que más aporto económicamente. Dice el Señor en su palabra: perece tú con todo y tu dinero. Porque la raíz de todos los males, dice la Escritura, es el amor al dinero. Y vuelvo a reiterar, no significa que estoy en contra de que un cristiano sea prosperado y bendecido materialmente, pero que el cristiano no ponga su corazón en esas cosas, sino que agradezca a Dios por lo que le ha dado.
y que también de la abundancia que Dios le ha dado, le comparta a los que no tienen. Él es perfecto y justo en todas sus obras. Mateo 5:48 nos da a entender que procuremos ser imitadores de Dios. Vayamos a esa parte de la Biblia y con esto terminamos, hermanos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para poder entender de una manera más profunda esto, necesitas leer antes de qué está hablando Jesús aquí. Pero generalizando, ¿verdad? Lo que la Escritura nos está diciendo aquí es que tratemos lo más posible en nuestras vidas imitar a Dios, imitar a Jesús, ser como Él, siguiendo sus pasos, obedeciéndolo a Él. Porque sabemos que en esta vida, como seres humanos, no somos perfectos. Vamos buscando esa perfección en Cristo. Cuando Él se manifieste, hermanos, ese esfuerzo que tú llevaste a cabo durante toda tu vida, el Señor la tomará en cuenta. Para que cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, tú y yo nos podamos ir con Él. No estoy diciendo que tú y yo seamos perfectos, ni tampoco está diciendo aquí, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, sino que nos está diciendo aquí, hermanos, en un sentido espiritual, que nos esforcemos por obedecer su palabra. Lean antes, por favor, versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Tenemos que, hermanos, ser totalmente diferentes, amando incluso a los que nos hacen daño. Y de esa manera estaremos haciendo la voluntad de Dios. Porque ¿de qué sirve saludar a aquel que te saluda bien? No haces de más. Pero ve y saluda a tu enemigo, o llévale una bolsa de pan a aquel que te ha hecho tanto daño. Y dice, ay, ¿por qué es? Ojalá ahí se muriera él, ¿verdad? Aquel que me ha hecho tanto daño y que me ha hecho sufrir. Hermanos, esta es una lección tanto para ustedes como para mí. Porque cuán difícil es hacer esas cosas. Fácil es y ayudar a aquel que te retribuye, ¿verdad? Sabes que tú le das, pero él también algún día te va a retribuir. Pues eso no sirve de nada. Pero dale de comer a tu enemigo, o ofrécele tu casa, o regálale una muda de ropa. ¿Qué es lo primero que piensas?
¿Es fácil hacer eso, hermanos? ¿Verdad que no? Entonces, la perfección de la cual nos habla aquí la Escritura es haciendo la voluntad de Dios. Lo que Él nos enseña, hermanos. Esas son las cosas por las cuales Dios habla: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Inclina tu rostro, ponte de pie.